nos basamos en la lingüística de la comunicación. Estos tienen 3 tipos de textos. Y bueno, habíamos conversado que realmente son 4, hay uno narrativo, pero este no da forma a un informe técnico, porque como suele ser la naturaleza del texto narrativo, narrar situaciones, contar situaciones, ver situaciones a través del tiempo, no necesariamente en un texto puede tener ese objetivo de narrar. Siempre está complementado con ciertas explicaciones y a veces la esencia de la investigación no es solamente el hecho, sino la explicación del hecho. Por eso es que no hay ningún informe narrativo. Hay textos narrativos, pero no informes narrativos. Algunos párrafos pueden ser narrativos, como conversaron con el profesor Hurtado, que existen párrafos, pero un informe no es solo narrativo. Por eso nos quedamos en 3. Un informe expositivo que sí se basa en el texto expositivo, el informe interpretativo y el informe demostrativo que está basado en el texto argumentativo. Sin embargo, no existe el texto que sea solamente escrito con párrafos expositivos o párrafos interpretativos o párrafos demostrativos. No, es la naturaleza, que es lo que pretende y ahora vamos a conversar sobre ello. Existen párrafos que podrían ser cualquiera de ellos, a veces se entremezclan estos. Pero el objetivo esencial de un texto, recordarán, es la intención que tienes. ¿Qué intención tienes con este documento? Si tu intención es simplemente exponer hechos, el texto tu informe será expositivo. Si lo que tú pretendes es interpretar cierta situación que ha pasado o te han pedido que interpretes cierta situación, cierto hecho, cierto problema, esencialmente será tu informe interpretativo. Si tú quieres convencer, por ejemplo, que tu producto es bueno, que tu institución es buena, que algún proyecto que ha planteado tu institución es bueno, tu informe será demostrativo. Cualquiera de estos 3 les va a dar un tipo de informe, pero basado en el objetivo que tienen. Eso se ve con anticipación, porque de eso va a depender cómo vamos a buscar información y organizarla dentro del informe. Vamos a ver, por ejemplo, las diferencias entre estos 3 tipos de informes. En el informe expositivo se exponen los hechos en forma ordenada porque importan los hechos. Tú vas a exponer lo que ha sucedido. Por ser un informe expositivo, los informes expositivos no pretenden dar la opinión de quien redacta el informe, del investigador, del técnico, del especialista que redacta el informe. No, nos piden la mirada objetiva del especialista, desde su profesión, desde su naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hace ese especialista es exponer los hechos, pero no los califica, no las analiza, no las interpreta, las presenta, las explica, pero no las interpreta, no da un grado de opinión sobre el informe, ¿no? Se destaca el antecedente en un resumen introductorio porque, como vamos a ver, en la estructura del informe todos tienen abstract o resumen o summary, y eso conversaremos en su momento. En este caso de los informes expositivos se tiene mucho cuidado sobre este resumen introductorio. No es como se va a partir de un hecho, porque para que haya un informe expositivo es que el hecho existe o ya se dio. Entonces hay en el abstract hay un resumen sobre los antecedentes, que no es común en los otros informes. Hay un antecedente de la situación, de dónde surge la necesidad de este informe. Porque el informe dentro va a estar sobre el hecho mismo, no el antecedente. El antecedente dentro del informe podría tener una parte que diga antecedentes, pero en el resumen mismo, en el abstract del informe, debe ir de todas maneras un poco sobre el antecedente del hecho motivo del informe. Como todos los informes son bastante formales y concisos, se trata de escribir lo necesario. Se trata de escribir lo necesario, no escribir como aquí lo que no debes es interpretar ni analizar, no debes dar más de lo que está
de lo que está planteado, ¿no? Su tono es narrativo descriptivo. No se incluyen recomendaciones en este tipo de informes, porque nos están pidiendo que nos den los hechos y nos expliquen los hechos, pero que no nos den la posible solución. No hay recomendaciones. Una de las partes del informe técnico son las recomendaciones. En este informe no se piden las recomendaciones, no solo datos e información relevante que ayude a tomar cierta decisión. En el informe interpretativo sí incluyen datos, porque a diferencia del otro que nos piden que nosotros demos un informe o documentemos para que el otro pueda decidir mejor, en este caso nos piden una interpretación. Quiere decir que aquí sí hay recomendaciones y todo aquello que pueda ayudar a quien nos pidió el informe tome la decisión adecuada. Por tanto, analiza e interpreta la situación, ¿no? Valora, mide. Es un estudio analítico porque en todo el proceso es como si saliera una nueva ley de tierras o la ley forestal discutida. Le piden a un especialista que nos dé su posición o su interpretación sobre esta ley. Entonces, claro, hay toda una investigación sobre la naturaleza de la ley, el alcance de la ley, la comparación quizá con leyes anteriores, quizá la comparación con leyes de otros países, porque se les tiene que dar todo un marco completo para que puedan decidir sobre el tema. Entonces aquí se incluyen recomendaciones, ¿no? Incluso podrían analizar cada uno de los detalles de la ley o de los artículos de la ley. En el caso de los informes demostrativos parten ya de una tesis, hay una posición que debe ser probada. En algunos casos son proyectos que uno cree que van a resultar y en el informe lo que buscan es probar que eso es verdad. O un caso de un accidente de trabajo donde uno en la empresa tiene ya una posición establecida sobre el tema y le encarga a un especialista que elabore un informe que demuestre esa posición de la empresa. Los informes demostrativos parten de una tesis. Difícilmente cambian su posición dentro del informe. El informe, ese es el objetivo central. Convencer sobre eso que tú estás proponiendo está bien o es correcto, o es posible, o es factible, ¿no? Presenta todos los casos que avalen las proposiciones de documento. Busca, como todo texto argumentativo, busca todo aquello que convenza. Casos que apoyen la propuesta, profesionales que se hayan inclinado hacia el favor de esa propuesta, la población que probablemente te dé información para que puedas demostrar y puedas decir que determinado proyecto es plausible en una comunidad. Las opiniones que aparezcan, por eso este punto de evita opiniones superfluas, porque ninguna opinión que esté dentro de un informe deja de estar comprobado, tiene que estar comprobado. Entonces, no hay ninguna opinión que no esté comentado o probado, o sea, no hay nada superficial, superfluo, ¿no? Es argumentativo, es verdad, deductivo y formal, porque todo el texto lo que hace es pretender convencer, ¿no? Cuando cualquiera de estos tres informes se dan en una institución, muy pocas veces, si bien es cierto, muy pocas veces se hace la diferencia escrita, se dice solo informe técnico. Sin embargo, cuando uno elabora un informe, sí debe saber cuál de estos tres es el que va a trabajar, porque de eso va a depender la búsqueda de información. Cuando elaboramos el índice preliminar del informe, porque es casi un esquema de contenido, es un esquema de contenido, todo lo que va a presentar mi índice son aspectos que deben avalar lo que va a decir mi informe. Si es un informe demostrativo, por ejemplo, tendré que buscar todas las pruebas que
comprueben que lo que yo digo o lo que se plantea en el informe es correcto. Así que el índice preliminar lo va a tener. Si así no nos lo pidan, les repito esto porque no es muy común que nos pidan un tipo de informe, solo nos piden un informe técnico. El que lo elabore es el que debe pensar a partir de la solicitud qué tipo de informe va a trabajar. Buenos días. Vamos a ver las partes. Todos los informes, los documentos técnicos o documentos científicos tienen una estructura establecida. Es verdad que va variando dependiendo de la institución. Pueden ir ingresando partes o quitándolas. Esta es la más formal o la más completa, pero sí podrían ir variando. Por ejemplo, algunas quizá no tienen apéndices porque presumen que no es importante, podrían obviarlo. Pero los informes completos, y si no hay, si la institución no ha marcado un formato de informe, entonces uno puede trabajar con el formato más completo, que es el que vamos a trabajar ahora. Todos los informes tienen, eso sí, se presume que es regla en un informe técnico, todos tienen abstract y tienen bibliografía. Todos. Y es el que empieza y es el que termina el texto. Tienen una introducción, todos, un índice, todos, porque es la forma de organizar y lo vamos a ver por partes. Notas y referencias, no todos, solo algunas instituciones trabajan en este punto y ahora veremos por qué. Aunque en el caso del informe técnico no hay ninguna regla que limite la extensión de páginas. Eso todavía no. En los artículos científicos sí, pero en los informes técnicos no. No hay una extensión, no hay un límite de páginas propuestas. 20, 40, 100, no hay la extensión porque la extensión lo da quien realiza la investigación. Al menos en los informes técnicos, ¿no? El cuerpo del informe, que lo veremos también, conclusiones, recomendaciones y sugerencias. Le hemos puesto recomendaciones y sugerencias porque estos dos son sinónimos en los informes. Algunos trabajan recomendaciones y otros trabajan como sugerencias. Sin embargo, es lo mismo. Apéndice y nomenclaturas. Vamos a ir trabajando cada una de estas partes del informe técnico. Y les repito, si ustedes tuvieran dudas, ustedes pueden utilizar el micro para poderlos escuchar y también escucharse. O por escrito. Sobre la portada, en los informes, el objetivo es el informe mismo, es lo que está escrito, no necesariamente el cómo está escrito, hablando por si acaso de adornos, no de el uso lingüístico, ¿no? En la portada importan estos datos, pero la forma, los tamaños, los colores, los logos, eso lo da la institución. No existe nada que diga que uno debe ocupar toda la página, por ejemplo, con los datos, ¿no? Puede ser incluso en una esquina, en tamaño 12, tamaño 14 máximo quizás, porque vamos a ver un poco sobre los estilos en edición de informe técnico, pero los datos que sí se utilizan son nombre e institución de la empresa, el título del estudio, algunos tienen subtítulo. Sin embargo, este es el único documento donde sí se acepta con frecuencia título y subtítulo. En los demás documentos, artículo, e incluso en algunos casos la tesis misma o el proyecto de investigación, se prefiere que sea solo el título. En este caso podría pensarse en un subtítulo porque quizá el título sea bastante extenso y se haya dividido en especialistas por áreas. Y entonces, claro, hay un gran tema de estudio en la institución y a uno se le ha encargado determinada área, determinado aspecto, por lo tanto manejará un subtítulo. Pero es cuando se ha pensado en un estudio mayor y que se ha subdividido el tema en profesionales. Si no, solo habrá un solo título. Es una moda lo de título y subtítulo.
no hay una razón porque el tema que se maneja en un texto es único. En este caso, y ustedes han trabajado en la primera parte del curso, en el caso de los informes solamente se da entonces en la situación mencionada, ¿no? Cuando un tema es bastante amplio y la institución ha visto por conveniente dividirlo en áreas y cada área ha sido derivado a un especialista. Y entonces quizá cada uno de los especialistas va a presentar su área para después recién tener una solución del estudio completo. El nombre del autor, a quien se presenta. Sobre lugar y fecha, es verdad, es una formalidad escribir el lugar y la fecha, pero no es solamente como formalidad. Recuerden que el informe técnico tiene incluso un sustento legal, tiene una base legal, es para toma de decisiones. Así que en estos casos, lo de lugar y fecha es más por la naturaleza del informe, y no solamente por una cuestión formal. La fecha, por ejemplo, algunos incluso son más escrupulosos poniendo día, mes y año. Podría estar muy bien con lo de mes y año. ¿Por qué? Porque es decir, hasta esta fecha yo me comprometo con toda la información que está dentro de mi informe. Si es el 5 de marzo, es hasta el 5 de marzo del 2013 o el 22 de octubre del 2013. ¿Por qué? Porque podría ser que el 23 de octubre hubiera una nueva ley, cambiara la situación de la comunidad, hubiera diversas situaciones que hacen que eso que yo he planteado, he presentado en mi informe, ya no tenga la misma validez. Y entonces, lo que probablemente he trabajado y mis recomendaciones de momento ya no sirven. Pero yo me comprometo hasta esta fecha, porque podría variar después. Entonces, en el caso de la fecha, es hasta esta fecha yo tengo toda la información y todo lo que presento acá, mi responsabilidad es hasta esa fecha. Luego, es otro contexto, no se sabe. Podría no cambiar, pero podría cambiar también. Sobre el lugar, es el lugar donde se trabaja el informe. A veces uno dice es el lugar donde está la institución. Bueno, que también podría ser un anexo, podría ser o podría ser la ciudad misma donde se trabajó el informe. Se prefiere más pensar en el lugar donde se trabajó el informe que en el lugar donde está la institución, si no coincide, claro. Podría ser que he trabajado en una comunidad andina específica y la sede no está en esta comunidad, sino que quizá está en la provincia o en un distrito X de la zona misma. Y entonces, en muchos casos se escribe el lugar específico donde se realizó el informe. Uno puede finalmente, por cierto, elegir, no hay una regla. De preferencia es el lugar donde se realizó el informe y no necesariamente el lugar donde lo presento. El abstract, dice abstract, es el abstract. El abstract o resumen, como algunos lo llaman, o summary, como es la traducción de resumen, todos son lo mismo. Lo que pasa es que abstract, lo siento, he saltado una vez, abstract es un nuevo uso para que se entienda realmente que lo que hace esta parte del informe es un extracto de todo el documento. Es un extracto de todo. No es una parte, no es una presentación, no es un extracto de todo el documento. Por eso es que muchas instituciones ahora proponen como nombre abstract. ¿Qué incluye el abstract? El abstract incluye los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones, esencialmente. ¿Cuáles fueron los objetivos del informe? Los métodos utilizados. Aquí, en los métodos, muchas veces va a ingresar también el tiempo que se destinó en hacer el informe, los resultados, claro, resumidos, pero aparecen los resultados y las conclusiones. Las conclusiones. Cuando veamos recomendaciones van a ver que algunos ponen las recomendaciones inmediatamente después del abstract, pero no dentro del abstract, nunca dentro del abstract.
El abstract solo contiene esos 4 aspectos, nada más. Objetivos, métodos, resultados, conclusiones. Alguna vez, y solo alguna vez, se ingresa una oración introductoria, ¿no? Como una contextualización del informe, para que no ingrese de frente a los objetivos. Pero no es un error empezar con los objetivos del trabajo. Constituye un texto completo porque el abstract puede incluso quitarse del informe y se entiende completamente. Es un texto completo. Por eso lo de el entenderlo no necesitas más de lo que está allí porque tiene el objetivo, los métodos, los resultados y conclusiones. Incluso nosotros algunas veces decimos que para tomar una decisión, algunas veces cuando nos han pedido un informe técnico para toma de decisiones, algunos no leen el informe, solamente leen el abstract y las recomendaciones. Por eso en el abstract uno debe tener mucho cuidado porque es la parte que no se deja de leer, ¿no? Debe tener menos de 250 palabras, esto lo dicen algunas instituciones. Cuando hablo de instituciones estoy refiriéndome a instituciones que norman todos los documentos técnicos científicos. Y ahora lo vamos a ver cuando trabajemos el informe en la próxima reunión, que hay instituciones que sean APA, Harvard, Vancouver, el mismo IICA, los vamos a ver un poco, pero sobre instituciones que norman, son instituciones que publican. Entonces, como son las instituciones que publican, tienen ciertas reglas. Algunas dijeron que lo ideal eran menos de 250 palabras. Sin embargo, visualmente la tercera parte de una página, porque la otra va solito, en un informe técnico va solito, va en una hoja sola, visualmente una tercera parte dicen que es ideal, ¿no? Para que esté todo el extracto del informe, visualmente. Otras instituciones dicen que, sobre todo las que publican artículos científicos y hacen una analogía con el artículo científico, dicen que la cantidad ideal de palabras que debe contener un abstract es el 5% del total de contenido que tuviera el documento. Entonces, es contar la cantidad de palabras que tiene el informe, sacarle el 5% y el 5% es una cantidad perfecta, dice, para que esa cantidad tenga tu abstract. Y eso se maneja también para artículos científicos, más para artículos científicos, pero en muchos casos para el informe también. Algunos otros hablan de 70 como mínimo y 250 como máximo. En esos casos, sí, no se puede, ese es uno de los que menos nosotros decidimos recomendarlo entre 70 y 250. ¿Por qué? Porque la cantidad de páginas en este caso sí es importante y no necesariamente lo van a tomar como base para el resumen. No es lo mismo, por ejemplo, un texto de 150 páginas con un texto de unas 40 páginas. Un informe técnico de 40 páginas y que cualquiera de los dos tenga 70 palabras dentro del abstract no necesariamente refleja un abstract, la cantidad de palabras en este caso, o que tenga 250. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No. En cambio, pensar en un 5%, de palabras, sí. 5% del total de palabras que contenga es mejor, es más. Se podría decir que podría así dosificarse un buen abstract, ¿no? En cantidad de palabras. Se escribe en un solo párrafo y claro, porque este es un abstract y es un párrafo del tipo paralelo, si lo trabajaron como tipos de párrafo por ubicación de idea principal, este es un párrafo en paralelo. Cada oración va a tener que, va a pensarse, o que son objetivos, o que son métodos, o que son resultados y conclusiones.
todos son igualmente importantes, así que ahí no hay idea principal, la idea principal está tácita. Si es un solo párrafo. Siempre están enunciados en voz activa y en tercera persona, ¿no? Y en tercera persona porque cuando se trabajan textos, si bien es cierto, lo puede realizar una persona, no aparece nunca la primera persona, yo, o sea, propongo, me parece, ¿no? Siempre se habla de una tercera persona en plural, eso se le llama el plural de modestia. Por ejemplo, proponemos, planteamos, nuestro objetivo fue, pero nunca en primera persona, ¿no? O si no, a algunos no les gusta y también fue incluso criticado esta tercera persona, si no se piensa en una forma una forma que podría ser, se plantea, el impersonal, ¿no? Se plantea, se propone, pero nunca la primera persona, pese a que el informe lo va a firmar solo una persona en algunos casos, en la mayoría de los casos solo una persona, pero de todas maneras nunca aparece la primera persona, ¿no? La primera persona del plural sí, llamada, como les repito, plural de modestia. Este abstract sí es la tarea que les mencionaba al inicio. ¿Ustedes tienen informes técnicos ya trabajados o están trabajando alguna? Es mejor que sea hoy día o mañana, para mañana, y yo les agradecería muchísimo que sea mañana máximo en la mañana o a mitad de tarde, que me envíen un abstract, el abstract de cualquiera de sus informes, para trabajarlo y el día jueves conversemos un poco sobre esa abstract. Trabajaremos dos, la estructura misma de su abstract y la forma en la que escribieron, así veremos la corrección y la edición en redacción. Y les agradecería que me envíen ahora, igual el profesor Lam les va a enviar una nota diciéndoles cuál es la tarea. Pero la tarea hasta mañana en la tarde para poderlo trabajar y darles algunas sugerencias en nuestra reunión del día jueves. El abstract puede ser de cualquiera de sus trabajos. La idea es que se fijen si tienen estos 4 aspectos. Si no, traten de organizarlo o me envían una del abstract que lo hayan presentado para revisarlo. Esa será la tarea, porque sí me gustaría ir trabajando algunos aspectos del informe con ustedes. Entonces, primero será el abstract y luego será la introducción para hoy día. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el abstract? Es necesario que vayamos aclarando nuestras dudas sobre este tema. Recuerden que también está operativo el audio de ustedes. Bien, en el informe técnico y el artículo científico, que es una pregunta suya, para muchos se consideran sinónimos. Sin embargo, tanto la estructura como los objetivos son distintos. En el caso del informe técnico, podría derivar de una investigación científica, sí, podría hacerlo, mas no necesariamente. Está relacionado con información que se maneja dentro de una institución. La diferencia con el artículo científico es que el artículo científico está pensado en una divulgación de la investigación de determinado profesional. La estructura es distinta. Las partes que contiene un artículo científico no son las mismas de un informe técnico.
Lo que pasa es que muchos lo utilizan como sinónimos, y no es cierto. El artículo científico tiene otras partes, la extensión es menor, por ejemplo el informe técnico, no hay ningún límite de páginas, puede ser 10 páginas y pueden ser 400 páginas, no hay un límite. Los artículos científicos, como son publicados dentro de revistas científicas, y depende incluso de la cantidad, o si la revista es indizada o no, tiene más o menos espacio. Entonces, un artículo científico puede tener 5 páginas, pero claro, tiene un tipo de tamaño pequeño que si lo tuviéramos en un tipo normal, no serían 5 páginas, quizás se convirtieran en unas 15. Se utiliza se necesitan un estudio, en el caso de los artículos científicos, por ejemplo, un sustento teórico mayor que el informe técnico. Y bueno, en algunos casos el artículo científico se confunde más con otro término que es informe científico. El informe técnico está pensado en una institución. Algunos le llaman informe científico, pero no es lo mismo. Los informes científicos son, por cuestión de manejo de nombres, ¿no? Se consideran sinónimos, pero el informe técnico es uno, que es el que estamos trabajando. El informe científico y el artículo científico se utilizan como sinónimos, pero no hay razón que se llame informe. Tendría que llamarse artículo científico. Entonces, la diferencia, artículo científico existe, informe científico, informe técnico existe. A nivel de institución y un alcance menor, a diferencia del artículo científico, que su alcance es mayor y está publicada en una revista que no pertenece necesariamente a la institución donde trabaje el investigador. El informe técnico puede estar relacionado al estado situacional de un cultivo, sí, pero también podría ser un artículo. Esa no es la diferencia. Los temas son generales. Por ejemplo, si es que estoy trabajando en una institución y mi tema es el estado situacional de un cultivo, puede ser un informe técnico porque necesita esa información mi institución o es el tema en el que trabaja. Pero puede ser que también como profesional me interese en el tema y pretendo investigarlo. Y el estado situacional podría ser una investigación, por ejemplo, del tipo descriptiva. Y una investigación descriptiva puede dar forma tranquilamente, incluso a un proyecto de tesis. Bueno, de pregrado, no de posgrado, pero al menos de pregrado sí. Y podría dar forma a un artículo científico. Los temas no diferencian documentos. Los temas son más universales, más generales. Los documentos son diferentes, de acuerdo a la institución o a lo que el profesional desee. Sobre la pregunta de si debemos ceñirnos a las 250 palabras, no, y ya les decía, difícilmente un abstract tiene 250 palabras, muchas veces tiene menos. Yo les sugiero que se ciñan a dos posibilidades. Una, que si el informe es a partir de 30 páginas, visualmente la tercera parte de una página, y el abstract se escribe al centro, ¿no? La tercera parte de una página es buena, es una cantidad buena porque lo van a leer. Y puedes en esa cantidad poner objetivos, métodos, resultados y conclusiones, los puedes poner. Y lo otro es pensar en el 5% del informe, el 5% del todo el documento. Esos dos más, pero sí nosotros siempre ponemos debe tener menos de 250 palabras porque lamentablemente algunos escriben más de lo que debería y en el caso de la redacción técnica es bastante específica. Solo debes escribir aquello que necesita el emisor para que te entienda. No más, porque si escribes más no va a entender necesariamente. Puedes más bien, puedes llevarlo a, no solamente a tratar de entender más porque le das más información, sino estás oscureciendo lo central. Estás dando más información y entonces estás involucrando como que si todo lo que estás escribiendo tiene igual importancia y eso a veces no es. Mientras más información ingreses, debe ser la relevante. Si crees que podrías obviarlo, es mejor obviarlo.
para que el lector solo se concentre en lo principal. No sé si les ha quedado clara la respuesta a sus preguntas o si tienen alguna otra pregunta sobre el abstract. Sí, puede estar relacionado al estado situacional de un cultivo. Sí, puede estar. Solo les repito que el tema puede ser para un informe técnico, pero también podría ser para un artículo científico. O sea, el tema no diferencia documentos. Pero si es que la pregunta es para ver si puede entregarme el abstract del estado situacional de un cultivo, sí, sí, está muy bien, si puede. Bien, no sé si tienen más preguntas sobre el abstract. Yo les recibiré durante el día de hoy y mañana su ejemplo de abstract. El profesor Lam les va a abrir ahora un acceso para entregar los abstracts. Bien. Si no hay más preguntas. Al menos hasta que el profesor Hurtado de Mendoza pueda sentarse aquí y está viniendo para acá para absolverles las dudas y explicarles los resultados de su examen parcial. Bien, entonces, vamos a conversar entonces un poco ahora sobre los índices. El índice general o el índice de gráficos, de cuadros, de anexos o apéndices. El índice es la estructura, es lo que nosotros conversamos un momento, el profesor también ha conversado con ustedes sobre el esquema del texto. Simplemente que el índice es un esquema ampliado. No hay ninguna regla sobre las partes que el informe debe contener. Esta estructura la va a dar el que elabora el informe. Hacia este lado se trabajan en números romanos y el grado de profundidad lo va a marcar también, lo van a marcar los números romanos. Se suele trabajar hacia este lado. Hacia este otro lado son los números arábigos. Sobre la presentación de los números vamos a conversar y mostraremos algunos casos y ejemplos sobre formas de presentar los índices. Estas numeraciones hacia el lado de indicación de números de páginas son muy importantes porque no solamente es por una cuestión de orden, sino es una cuestión de guardar información y manifestar su existencia. O sea, no puede perderse una página. No solamente es por una cuestión de orden. Recuerden que en el informe están los dos lados. Uno, la cuestión formal del documento mismo y lo otro legal de la aparición de la información. Entonces, vamos a trabajar un poco más sobre el índice el día jueves
y veremos primero el abstract. Voy a tener que dejarlos acá porque es el profesor Hurtado de Mendoza que va a trabajar con ustedes los resultados de su examen parcial. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el día jueves.